Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva, y me gozaré, y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación, y me gozaré, me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva, y me gozaré, y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación, y me gozaré, y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré, a mi rey pronto veré, a mi rey pronto veré. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Tito y vamos a ir al capítulo 2. Tito, capítulo 2. Vamos a estar en el versículo 11 al 15. Tito 2, 11 al 15. Y así dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oremos. Padre amado, aquí estamos delante de ti, Señor, sabiendo, Señor, que tú escuchas primeramente nuestra alabanza a ti, Señor. Mira a tu pueblo que venimos a alabar tu nombre, venimos a reconocer tu bondad, Señor, que has tenido para con nosotros, y estamos agradecidos por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por todo lo que harás. Gracias, Señor. Y ahora te rogamos, Padre Celestial, que sigas bendiciendo esta iglesia, Señor. Que esta iglesia pueda continuar adelante por muchísimos años, hasta que tú vengas, Señor, hasta que tú regreses de nuevo. Que esta iglesia se mantenga abierta, Señor, predicando tu santa palabra.
aún después de que todos nosotros que estamos aquí hayamos partido, hayamos estado contigo, Señor, pero que esta iglesia pueda continuar, que pueda ser un oasis en medio del desierto, para que las almas encuentren consuelo, encuentren gozo, paz y sobre todo salvación en Cristo Jesús. Te rogamos que abras nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales para que podamos recibir tu santa palabra, Señor. Y te pido, Señor, que me ayudes a exponer este pasaje de tu santa palabra, Señor, que se haga entendible a cada persona, a cada oyente, Señor, que nos escucha, para que puedan entender cuál es tu santa voluntad, Padre. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ve usted, ahí le titulé a este mensaje, el más buscado, el más buscado. Muchas personas pueden pensar que el más buscado es Jesucristo. ¿Será? El más buscado no es Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque la gente no le busca, no busca al Señor Jesucristo. Al contrario, le huyen al Señor Jesucristo. El más buscado es usted, cada uno de nosotros. Somos los más buscados por Él, por el Señor Jesucristo. Él es el que nos busca. Él es el que siempre, en todo momento, nos está dando de su bondad y sus bendiciones para que abramos los ojos y entendamos ese grande amor que Él tiene para con nosotros. Como siempre vemos que Dios ha hecho todo lo que está de su parte para acercar al hombre hacia Él. Dios inició su plan de salvación desde que el hombre desobedeció y entró el pecado en este mundo. Es Dios también quien inició la búsqueda del hombre al momento mismo que el hombre pecó. Fue Dios quien hizo la pregunta a Adán y a Eva cuando se escondieron después de haber desobedecido, cuando le dijo, ¿dónde estás tú? Fue Dios el que inició la búsqueda. Desde entonces, Dios sigue buscando al hombre. Usa diferentes medios. Usa diferentes circunstancias para hacerlo volver a Él. Pero el hombre, la mujer, quiere ser independiente de Dios. No quiere que Dios gobierne su vida. No quiere reconocer que de Dios proviene todo y quiere vivir en rebeldía en contra de Dios. No reconoce que es Dios quien le da todo. Siempre se para el cuello y dice, lo que yo tengo es porque yo lo he ganado con mi sudor, con mi inteligencia. Yo he hecho todo lo que yo tengo, nada de que Dios me lo dio. Eso es lo que dice el hombre y la mujer, ¿verdad? Que están en rebeldía en contra de Dios. Quieren vivir su vida como les place. Quieren hacer lo que quieren hacer y no ser responsables a ese Dios todopoderoso, ese Dios creador que nos dio la vida y que nos ha guardado hasta aquí. Dios le ama, Dios le busca, Dios quiere darle una vida nueva, Dios quiere darle una vida con propósito. Gracias a Dios que hemos experimentado nosotros esa clase de vida, ¿verdad? Ahora tenemos un propósito al levantarnos en la mañana.
Ya no vivimos por vivir. Nuestro propósito es glorificar a Dios con nuestras vidas. Nuestro propósito es hablar a otros del Evangelio de salvación. Tenemos un propósito y hemos reconocido a Dios como que de Él proviene todo. Hemos reconocido que nosotros no somos dueños de nada, que nosotros somos nada más mayordomos de todo lo que Él nos da. Aún ni nuestros propios cuerpos nos pertenecen. Nuestros cuerpos le pertenecen al Señor Jesucristo porque Él los compró con su sangre. Hoy vamos a ver cómo de Dios proviene todo. Él es quien inicia toda buena obra. Primero, ahí en el versículo 11 de Tito 2, dice la palabra de Dios, enseñándonos que 11, estaba en el 12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice la palabra, porque la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios se ha manifestado. Veamos primero, ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia? Gracia es algo que la persona no merece. Es algo que recibimos que no merecemos. Eso es gracia. Es el favor inmerecido que Dios le da al mundo, que Dios nos da a todos los seres humanos. Eso es gracia. Eso es gracia. Tiene que ver con la misericordia de Dios, que vio al mundo perdido, sufriendo en tinieblas, y mandó la luz a este mundo para que los hombres ya no estén en la oscuridad, para que los hombres ya no estén en las tinieblas. Esa es gracia, la gracia de Dios, que mandó la luz a este mundo. Dice Juan 1, vaya conmigo ahí, Juan 1, 9 al 10. Dice, aquella luz verdadera. Se está refiriendo a Jesucristo. A Jesucristo, ¿ok? Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Está refiriéndose al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en el mundo estaba. Sí, porque Cristo es eterno. Cristo ha estado por siempre, desde antes de la fundación del mundo. Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O las personas, el ser humano no quiso reconocerlo como el Dios Todopoderoso, como el Salvador de sus almas. Eso es gracia, que Dios envió a su Hijo Jesucristo a un mundo perdido, a un mundo rebelde que no quiere nada con Él. Y aún así, en su amor, Dios mandó esa luz, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Vemos entonces que Dios manifestó su gracia para salvación. La gracia de Dios no es nada más para enseñarnos a vivir, no. Va más allá de esto. Es para darnos salvación y vida eterna. Es para darle al hombre la oportunidad de vivir eternamente cerca de Él, en un lugar donde no va a haber más sufrimiento, no va a haber más tribulaciones,
no va a haber más dolor, no va a haber más llanto en ese lugar perfecto. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, los puso en un lugar perfecto, hermanos, ¿verdad? El jardín del Edén. Ese lugar era perfecto. Pero por el pecado, aún el mundo, la naturaleza fue maldecida por ese pecado, por esa desobediencia del hombre. Y por eso vemos tantas cosas aún en la naturaleza. Pero va a llegar el día cuando vamos a otra vez nosotros a llegar a ese lugar perfecto al lado del Señor, donde no va a haber espinas, hermanos, no va a haber tribulaciones que nos causen dolor. Va a ser pura felicidad y no nada más va a ser por 1 año o 2 años. Va a ser, imagínense, piense nada más, por toda la eternidad, por toda la eternidad. Isaías 25 y el versículo 8. Isaías 25 y el versículo 8 está hablando de ese momento, ese día del que nos habla la palabra de Dios. Dice Isaías 25, 8. Después puede ver usted todo el pasaje, pero dice: destruirá a la muerte para siempre. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Gloria a Dios, porque Dios no miente, ¿verdad? Esta es una promesa que todavía no se ha cumplido, pero sabemos que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Vamos a estar en ese lugar, fíjese bien. Dios mismo va, dice, a enjugar toda lágrima. Va a ser como ese padre o esa madre amorosa, que cuando usted andaba corriendo y se caía y se raspaba las rodillas, ¿con quién corría para ser consolado o consolada? Con la mamá, ¿verdad? Ahí corría usted y la mamá la sentaba en sus rodillas y empezaba a enjugar sus lágrimas y a darle su amor. Y ya al último se le olvidaba a usted el dolor por sentir ese afecto, ese cariño de su madre o su padre. Un día, hermanos, vamos a estar así todos nosotros también delante de Dios. Y no va a ser, como le dije, por un día o por 1 año, por toda la eternidad. Así que no se desanime, aunque las aflicciones sean muchas, aunque tribulaciones vengan por todos lados, aunque vemos que el mundo se está derrumbando, tenemos esperanza nosotros. Sabemos a dónde vamos y sabemos quién nos está esperando. Esto debería de darnos, hermanos, ánimos para continuar adelante. Y también que nos debería de dar también deseos para compartir este mensaje con las demás personas, para que ellos también conozcan a este Dios de amor. Apocalipsis 21, versículo 3 al 4. Habla también acerca de esto que le estoy diciendo. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Años antes
de que Juan escribiera estas cosas en el libro de Apocalipsis, Isaías ya lo había escrito aquí en el pasaje que leímos, 25:8. Está hablando casi las mismas palabras, ¿verdad? De que Dios va a ser el que va a enjugar las lágrimas de sus hijos. Dios, hermanos, es bueno. No se desanime, siga adelante. Entonces vemos que esta gracia proviene de Dios. Él es quien toma el primer paso para acercar el hombre a Él. Y esta gracia está disponible para uno solo, para dos, para un grupo nada más, para todos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Esta gracia está disponible para todos. Nadie queda excluido de esta gracia. Solo tiene que aceptarla, porque esta gracia es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Entonces, si Dios hizo disponible esta gracia para todo el mundo, entonces, ¿por qué no todo el mundo es salvo? ¿Por qué no todo el mundo reconoce a Dios como su Salvador? Porque aunque esta gracia está disponible para todos, no todos la aceptan. No todos quieren esta gracia. De hecho, la mayoría de las personas rechazan esta gracia de Dios. Sin embargo, Dios les sigue buscando. Aunque le rechacen una y otra vez, Dios sigue manifestándose a ellos y les está dando esta gracia para que puedan creer en el nombre de su unigénito Hijo para salvación, para perdón de pecados y para recibir la vida eterna. Vimos entonces que Dios inicia todo. Dios fue el que manifestó su gracia al mundo también. Vemos que Dios nos enseña cómo vivir. Él es el que nos enseña a cómo vivir. Versículo 12 y 13 de Tito 2 dice: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, una vez que el hombre recibe esta gracia de Dios, o más bien que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, Dios le enseña a cómo vivir. Él mismo le ha diseñado el camino a seguir. Él mismo le dirige para que no tropiece por su camino. Dios es tan bueno, hermanos, que no nada más nos dejó su palabra para guiarnos, para dirigirnos. Nos dio algo más especial, hermanos, que es su Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo mora dentro de usted. Desde el momento que usted recibió al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que fuimos sellados con su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos dirige, es el que nos guía. Dios es tan grande, es tan amoroso, que no nada más nos salvó y nos dejó así. No es como ¿cuál es el ave ese, el avestruz? El que deja sus huevos ahí. Sí, creo que es el avestruz, ¿no? Pone los huevos y ahí los deja, nada más no los cuida. No, Dios, hermanos, nos
dio vida eterna, somos sus hijos, somos su familia y ahora Él nos cuida, nos guarda más íntimamente, aún mejor que cuando no le conocíamos. Porque debemos de reconocer que desde antes que no conocíamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Dios en su amor nos cuidó. De cuántos peligros nos libró, aún siendo que no éramos sus hijos. Ahora, cuánto más cuando llegamos a formar parte de su familia, cuánto más, con más razón, nos cuida y nos guarda. Dios mismo le va enseñando a renunciar a todo aquello que va en contra de su voluntad, a renunciar a toda impiedad. Dice su palabra, ahora ya puede vivir como se espera de un hijo de Dios. Miren, muchas veces hablamos con las personas y les decimos, ya deja de tomar, deja de usar drogas, ya no digas tantas malas palabras. Ellos no pueden, porque no tienen el poder del Espíritu Santo morando dentro de ellos. Pero una vez que ellos reciben al Señor Jesucristo como su Salvador, una vez que reciben el perdón de pecados y nacen de nuevo, no tenemos que andarles diciendo, deja esto o aquello. Solitos van dejándolo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les va enseñando, así como nos enseñó a nosotros desde que lo recibimos como nuestro Salvador, nos fue enseñando estas cosas no están bien, esto no está bien, ¿verdad? O andaba el pastor detrás de usted desde que cuando usted se salvó, ¿verdad que no? No, era el Espíritu Santo que nos redarguye si hacemos algo que no está bien. Es el Espíritu Santo que nos dice, esto está bien, haz esto, esto no lo hagas. Dios nos enseña cómo vivir, renunciando a los deseos mundanos. Dios quiere que vivamos como criaturas nuevas, que dejemos todo aquello que nos tenía atados, aquellas cosas que hacíamos que no eran buenas. Ahora Dios quiere que vivamos una vida sobria, justa y piadosa. ¿Por qué? Porque se supone, o no se supone, porque somos nuevas criaturas, ¿verdad? Nuevas criaturas con nuevos deseos, nuevamente nuevos pensamientos. Se supone entonces que deberíamos vivir una vida nueva. Desde el momento que el Señor Jesucristo nos salvó, todas esas cosas, las cosas viejas pasaron, dice la Escritura, ¿verdad? Todo lo que ahora vivimos son cosas nuevas para que nosotros vivamos en ellas. Romanos 12, 1 al 2. Ya se lo saben de memoria este pasaje, ¿verdad? Más o menos, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, o no se acomoden a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo aquí le está escribiendo a los cristianos, nos está escribiendo a nosotros, ¿verdad? Como nuevas criaturas, pero él reconoce que también tenemos una vieja naturaleza, y por eso nos dice que hagamos estas cosas, que nos esforcemos por dejar el mundo y por vivir una vida transformada
agradable a Dios. Esa es una lucha, es una batalla que de todos los días, hermanos, que tenemos que pelear. Primeramente, muchas personas le echan la culpa al diablo por todo. Es que el diablo me hizo hacer esto, el diablo me hizo hacer esto otro. No, somos nosotros mismos, nuestra vieja naturaleza que está ahí, hermanos. Es que el diablo me puso la tentación y como antes yo era bien borracho, pues me eché unas cuantas cervezas por ahí. Sí, pero si usted reconoce que esa es su debilidad, ¿qué tiene que hacer metiéndose en la liquor store? Tenemos que evitar esas cosas, ¿verdad? Tenemos que nosotros también controlar esa vieja naturaleza. Dios ya nos dijo cómo, y el Espíritu Santo nos guía y nos redarguye, pero a veces podemos ser tercos y queremos hacer lo que nosotros queremos. Le aconsejo que no lo haga porque no le va a ir muy bien. No le estoy asustando, le estoy previniendo, ¿verdad? Porque queremos, hermanos, vivir en la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces no hay que apartarnos. Si queréis ser felices, dice el himno, debéis ¿qué? Obedecer. ¿Ya se le olvidó? Si queréis ser felices, debéis obedecer. ¿Queremos ser felices? Hay que obedecer, no a mí, a Dios en su palabra, ¿verdad? Porque, mire, mi trabajo no es andar detrás de ustedes, no. Mi trabajo es darles lo que dice la palabra de Dios. Y de usted depende si lo obedece o no. Yo no quiero que me obedezca a mí, yo quiero que obedezca la palabra de Dios. Porque si quiere ser feliz, obedezca lo que dice Dios en su palabra. Y vamos a continuar. Vemos también cómo Dios se dio a sí mismo por nosotros. Estamos viendo cómo Dios es el iniciador de toda buena obra. Versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces vemos que Dios se dio a sí mismo por nosotros. ¿Por qué digo Dios? Si fue Cristo el que se dio a sí mismo, porque Cristo es Dios. Cristo es Dios. Dios se dio a sí mismo para salvarnos. Murió por nosotros, el justo por los injustos. Cristo, quien vivió una vida pura, santa, sin pecado, se ofreció como un sacrificio en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado. Vemos cómo es Dios el que siempre toma la iniciativa en la redención del hombre. 1 Pedro 3:18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo, o sea, el Señor Jesucristo, el que nunca pecó, fue tentado en todo, pero nunca pecó. El justo por nosotros, los injustos. Se dio a sí mismo. Se ofreció a sí mismo en sacrificio como redención por nuestros pecados. Como Dios es justo, como Dios es santo, y nosotros hemos pecado, ese pecado
tenía que ser castigado. La paga del pecado, dice la Escritura, es ¿qué? Muerte. Muerte eterna, muerte física y muerte eterna. La paga del pecado es muerte. Entonces, si el ser humano peca, la consecuencia es la muerte. Pero Dios quiere perdonarnos. Dios quiere perdonar a su pueblo. Pero si perdona, si perdona a un pecador así nomás por perdonarlo, ya no sería un Dios justo. ¿Verdad que no? Porque el juez tiene que dar castigo por la desobediencia o la transgresión de la ley. Entonces, ¿cómo es posible que Dios pueda continuar siendo justo y pueda perdonar al pecador? Pues ahí es donde entra nuestro Señor Jesucristo. La pena o la paga del pecado es muerte. Esa pena, esa paga por el pecado, la pagó nuestro Señor Jesucristo por la redención de todo el mundo. Para que todo aquel que confía en ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por él y lo recibe, entonces Dios queda satisfecho porque el sacrificio de Cristo lo ve como la paga por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. Entonces Dios nos perdona y sigue siendo un Dios justo, porque perdonó al pecador. Pero no lo perdonó así nomás. Lo perdonó porque ese pecador, esa pecadora, estuvo dispuesta a poner su fe, su confianza en Cristo. Entonces la justicia de Cristo está sobre todo aquel que lo recibe como su Salvador. Y cuando Dios ve a nosotros, aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ya no ve el pecado, ve la justicia de Cristo como una sábana blanca cubriéndonos a nosotros. Y ahora somos justos a los ojos de Dios. Podemos ver entonces cómo el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Por qué Dios no ofreció al arcángel Miguel o al ángel Gabriel? Hubiera sido más fácil para Dios, menos doloroso, pero no. Dios nos dio a su único Hijo. Porque esta es la expresión más grande de su amor, dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que no había nada más grande que Dios hubiera podido hacer para manifestar su amor por nosotros. No había nada más grande que dar a su Hijo en rescate por el mundo, en rescate por nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere con esto? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con esto? Como dice ahí la palabra. Quiere crear un pueblo santo, apartado para Él, que camine en santidad, que refleje a través de sus vidas el carácter mismo de Dios. Él quiere un pueblo, dice aquí en el pasaje que estamos viendo, celoso de buenas obras, que haga el bien y practique misericordia para con las demás personas, para que otros puedan ver que en realidad sí, Dios es todopoderoso, que en realidad Dios puede transformar vidas así como transformó nuestras vidas.
Sigamos adelante y vamos a concluir con el último punto aquí, que es Dios quien nos da la autoridad para enseñar su palabra. Versículo 15 de Tito 2 dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Cuando dice esto habla, aquí encontramos la voluntad de Dios. Él quiere que hablemos, que no nos quedemos callados. Si Dios ha hecho cosas buenas con usted, dígaselo a las demás personas. No se quede callado, no se quede callada. Dígale lo que Dios está haciendo en su vida. Dígale cómo el Señor Jesucristo le rescató de sus pecados y le dio vida nueva y le dio una vida con propósito. Dígale cómo estaba antes y dígale cómo está ahora, después de haber conocido el amor de Dios. También dice, y exhorta. Esto habla y exhorta. Exhortar es animar con un deseo intenso de que las personas los escuchen. No es regañar, hermanos, no es regañar. Es cuando usted está hablando con alguien y usted le está queriendo que escuche, que le escuche, que si se ha desviado, que regrese al camino, ¿verdad? Es ese deseo que uno quisiera cambiarles la mente ahí, el cerebro, ¿verdad? Y para que entiendan que les va a ir mal si siguen por ahí. Eso es lo que significa. Es animar a las personas que hagan una decisión para acercarse a Dios. ¿Cuántas veces vemos que hay necesidad de las personas y les damos el Evangelio y estamos hablando con ellos y uno quisiera que ahí en ese momento recibieran al Señor Jesucristo como su Salvador, pero muchas veces no es así? Y estamos exhortando, le estamos diciendo, mira, no sigas por este camino, regresa al camino si es que se ha apartado, regresa al Señor Jesucristo, sé obediente a Él para que te vaya bien. Uno quisiera que regresarlos, pero nosotros no podemos. Eso es trabajo del Espíritu Santo, pero nosotros podemos hablar, ¿verdad? Y dejarle a Dios que Él haga su parte. También dice, y reprende. Va a llegar el momento cuando es necesario reprender el pecado, porque no todo es amor. El amor sí es bueno, pero también hay momento de reprender, con misericordia, sí, pero reprender. O sea que si usted sabe de un hermano, una hermana que anda en pecado, que hizo algo que no está bien delante de Dios, usted es responsable de hablar con ese hermano, con esa hermana y decirle, esto no está bien. No estás dando un buen testimonio a Dios, de Dios. No estás dando un buen testimonio de la iglesia. Regresa, pídele perdón al Señor y empieza a vivir para Él. Hay momentos que tenemos que hacer estas cosas, hermanos, porque queremos una iglesia santa, ¿no? Para gloria de Dios. Para que Dios se manifieste en la iglesia debe de haber santidad. Que nos esforcemos todos para vivir una vida que agrade a Dios. Y no me refiero nomás aquí adentro, sino allá afuera donde andemos. Que reflejemos esa santidad de Dios en nuestras vidas. Y si alguien ve
si alguien viene a usted y le dice esto, no se enoje con él o con ella. Él o ella quieren su propio bien. No hay que enojarnos, no debemos de enojarnos. ¿Y tú por qué me estás diciendo eso a mí? Y luego somos muy bíblicos. Dios dice en su palabra, no juzguéis, ¿verdad? Somos bien bíblicos. Y no. Dios dijo juzgad, Cristo dijo juzgad con justo juicio, ¿verdad? Que si sorprendemos a alguien en un pecado, que nosotros no estemos en lo mismo y queremos reprender ese pecado. No. Es necesario, hermanos, es necesario que todos nosotros nos esforcemos por vivir en santidad, porque Dios quiere un pueblo santo, un pueblo santo. El pecado se reprende no nada más con amor y misericordia, sino también con verdad. Y la verdad a veces lastima. Termina diciendo el pasaje aquí el 15, en nadie, y reprende, dice, con toda autoridad, y nadie te menosprecia. Dios nos da la autoridad para corregir, para exhortar, así que sigamos adelante obedeciendo a Dios en lo que Él nos manda. Cuando exhortamos, cuando reprendemos, no es, hermanos, en nuestra propia autoridad, es la autoridad de la palabra de Dios. Pero tenemos nosotros que estar primero conscientes de que nosotros estamos bien. Por eso es importante vivir una vida santa para que podamos, si vamos a exhortar o reprender, que nosotros no estemos haciendo lo mismo. Que vivamos en santidad porque somos un pueblo santo, el cual no es algo, hermanos, que tenemos que tomarlo muy a la ligera. Al Señor Jesucristo le costó su sangre. Mire a su alrededor. El Señor Jesucristo ganó a cada uno de nosotros con su sangre que derramó en esa cruz del Calvario. O sea que Él formó este pueblo santo de todos los creyentes para que vivamos una vida agradable a Él. No debemos de vivir en pecado porque estamos menospreciando lo que Él hizo por nosotros cuando vivimos de esa manera. Entonces Él nos dio la autoridad para hacer estas cosas, para exhortar, para reprender. Según de Timoteo 3, 16 y 17, y con esto terminamos, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya hemos visto cómo Dios es el iniciador de todo lo bueno. Él tomó la iniciativa en la salvación del ser humano. Cristo dijo en Lucas 13, 34 y 35, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Dios, la voluntad de Dios es la misma. Él quiere juntar a las personas debajo, atraerlas debajo de sus alas, pero la mayoría de las personas no quieren. Reconozca el amor de Dios hacia usted y deje de resistir. Cúbrase bajo sus alas para que pueda vivir en paz. Él es el único que le puede dar la paz que el mundo no puede dar. Él es el único que le puede dar salvación y vida eterna. No hay nadie más en este mundo. Gloria a Dios por aquellos que hemos recibido ese perdón.
de Dios y hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero yo sé que algunos nos están escuchando, nos están viendo o nos van a ver después, que no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador. Le voy a dar una oportunidad que lo haga hoy, este día. Reconozca que ha pecado. Reconozca que esos pecados hacen separación entre usted y Dios. Y no nada más aquí en este mundo, sino por toda la eternidad. La Biblia habla de la muerte segunda. Es la separación espiritual de las personas una vez cuando en el último juicio. La oportunidad está aquí. Reconozca que necesita perdón de pecados. Reconozca que esos pecados no le traen nada bueno y necesitan ser perdonados por el Señor Jesucristo. Es simple, nada más dígale al Señor en sus propias palabras, o si quiere le voy a guiar en una oración. Dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo reconozco que he quebrantado tu ley, reconozco que soy pecador o pecadora. Perdona todos mis pecados, límpiame de mi maldad, salva mi alma, dame vida eterna. Si hace esto o si hizo esto, el Señor Jesucristo le promete perdón de pecados, salvación y vida eterna. Ahora usted va a empezar a vivir una vida nueva, una vida que agrade a Dios, porque ahora tiene el poder del Espíritu Santo morando dentro de usted. Su vida ya no va a ser igual, su vida va a ser cambiada totalmente por Cristo. Dele las gracias a Él y busque un lugar una iglesia donde prediquen la palabra de Dios y reúnase ahí y sírvale al Señor. Que Dios le bendiga.